Bueno, entonces este tema de volver a Jesús es de tal trascendencia que venimos compartiendo, y la misericordia de Dios nos ha iluminado, y seguramente tendremos que ir aprendiendo más, porque la Biblia dice que el que sabe algo aún no sabe nada como debe saber, pero ya lo que el Señor nos reveló queremos compartir con la audiencia. Y también dice el versículo, vamos entonces al próximo versículo, estamos compartiendo desde el versículo 13, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y dice, versículo, estamos compartiendo entonces, pero con respecto, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, al cual les llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto lo hemos compartido entonces en el anterior video, y ahora queremos hacerlo a partir del versículo 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra y por carta nuestra. El propósito aquí está dado de parte del plan soberano del Señor en la doctrina de la salvación, de que el hombre debería conocer, debería aceptar, luego debería permanecer. Entonces aquí Pablo, hablándole a esta iglesia en Tesalónica, le dice, hermanos, ustedes deben permanecer firmes y retener la doctrina que han aprendido. Lamentablemente tenemos que decir también que hay gente después de tantos años que no han aprendido la doctrina. Por lo tanto, ellos no pueden extraviarse. Y cuando dice allí el apóstol Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, ellos no pueden extraviarse y tampoco no pueden perseverar, porque ¿cómo se van a extraviar de algo que no conocen? ¿Cómo van a permanecer en algo que no conocen? Entonces, aquí el apóstol, cuando le está hablando a esta iglesia, le está diciendo que ellos ya habían aprendido. Dice, ustedes deben estar firmes y van a retener la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Claro, porque en ese tiempo el Evangelio era transmitido en forma oral y luego quedó registrado. Esto fue una tarea gloriosa del Espíritu Santo, que quedó registrado allí los mandamientos a través de los apóstoles y las palabras dichas por el mismo Señor. Solamente un milagro, porque a través de los siglos hubieron reyes muy malvados utilizados por Satanás para destruir, y otros, por el contrario, colaboraron en la impresión de la Biblia y fueron utilizados por Dios para que se conozca la palabra del Señor. Bueno, vamos a tratar de redondear entonces para finalizar con este tema, porque al menos por ahora, y dice el versículo 16, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Podríamos hacer aquí un paralelo, porque este pasaje dice, versículo 16, hablando el apóstol Pablo, y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Está hablando allí de la salvación eterna. Sin duda que la salvación es eterna. Pero vamos a hacer un paralelo aquí con la carta universal de Juan, cuando el apóstol dice allí en la segunda carta, cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Entonces, aquí el apóstol, otro apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, está coincidiendo en que aquel que se extravía, entonces estamos hablando de aquel que conoce. Como le decía, tristemente pues, estamos llegando a este tiempo donde después de 20, 30 años algunos ni siquiera conocen la doctrina de Cristo. Y otros han conocido y se han extraviado. Dice, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí coincide la doctrina de la salvación, que necesito yo, con la ayuda, sin duda, del Espíritu de Dios, permanecer en los planes gloriosos del Señor. Y yo no puedo obedecer si no es con la ayuda del Señor. Pero hay una voluntad que el Señor no va a torcer y va a respetar, y eso es lo que las personas tienen con el libre albedrío. Algunos dicen, bueno, yo no quiero creer en Dios, yo estoy bien con mi religión y no me importa, dice, lo que me vaya a acontecer después. Bueno, por ignorancia los hombres actúan de esa manera. Lo que le quiere decir es que de igual manera, si aunque tenga que ir al infierno, igual no quieren aceptar. Pero es triste cuando alguien, conociendo la verdad de Dios, se apartó y luego no regresa y está creyendo por una falsa enseñanza de que Dios igual le va a perdonar y que va a mantener la salvación. De ninguna manera. Si usted es uno de esos predicadores o ministerios que no habla claramente la doctrina de Jesucristo, usted no tiene asegurada la salvación y además está siendo condenado. Es lo que dice la Biblia. Es posible que a usted no le guste, pero a mí tampoco hay cosas que no me gustan, y sin embargo le pido al Señor poder aceptarlo. Y dice entonces aquí, para ir culminando, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. Allí viene la bendición completa, porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Lo mismo que el apóstol Juan, en la segunda carta, versículo 9 dice, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y vamos entonces al versículo ya 17 para ir terminando. Dice, bueno, el 16 continúa, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Allí está la gracia de Dios y allí está el consuelo eterno para los que le obedecen. Y el versículo 17 dice, conforte vuestros corazones, o sea, conforte el corazón de ustedes y confirme en toda buena palabra y obra. La buena palabra está referida a la doctrina de Cristo y la obra está referida a lo que uno hace aquí sobre la tierra. Y también en eso Dios nos da la oportunidad de poder rectificarnos si hay algunas obras que no están siendo hechas en la voluntad de Dios. Pero allí ya es una fe que es acompañada con las obras. Porque por eso el otro apóstol, Santiago, por ejemplo, dice, tú dices que tienes fe, ahora muéstrame por esa fe las obras. Entonces, cuando yo digo que creo en Dios y debo actuar de acuerdo a la palabra de Dios, y allí se complementa la fe con obras. Eso es una de las cosas que debemos